es el rol de la expresentadora de Teleamazonas, María Josefa Coronel, en el caso Purga. Jueces corruptos siempre ha habido. Vinculados al narcotráfico, al crimen organizado, es nuevo. Hoy veo cómo todo, hasta el mediodía que vi noticias, nadie sabe nada. Oh, no, yo no sabía. Oh, el señor Muente. Oh, ¿qué ha hecho? Ah, no sé, allá él. ¿Qué relación tuvo Coronel con los implicados del caso, cuyo accionar posibilitó que la política legislativa, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano? Y ya que nuestra excompañera judicial, doctora María Josefa Coronel, está nuevamente dando de qué hablar, diciendo que pobrecita ella había sido víctima del Pablo Muentes y que todo el mundo lo sabía gracias a ellas. Doctora, por favor, dejemos el cinismo. El caso Purga ha revelado cómo operaba una red de crimen organizado infiltrada en el sistema judicial de Ecuador, en concreto en Guayas, que involucraba a destacadas figuras políticas y judiciales, de los cuales 12 fueron arrestados. Ellos compraban sentencias, se beneficiaban judicialmente, tenían hasta un troll center y una operadora, Mayra Salazar, vinculada al Leandro Norero. Entre los detenidos figura Pablo Muentes, ex legislador social cristiano, al que se lo recuerda por momentos como este. ¿Qué te pasa? Permítame la palabra, presidente. No te respetado, si no yo te hago respetar. Por favor. A ver, presidente. Aquí no, donde quieras. Donde respetar. Yo sé cómo te hacen respetar. Y también este, detenido junto a su esposa. Magistrados del Guayas como Johan Marfetán, juez de la Sala Penal del Guayas, administrativos del Consejo de la Judicatura, jueces y funcionarios judiciales, incluso una integrante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Pero de entre todos los involucrados, destaca el nombre de Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, quien fuera alumna de María Josefa Coronel, expresentadora de Teleamazonas, y también exdirectora del Consejo de la Judicatura en Guayas. Pero ¿cómo fue que María Josefa Coronel llegó a esa posición y en qué circunstancias conoció a la principal involucrada del caso Purga? Para ello debemos remontarnos a la década de los 80, cuando Coronel se incorporó en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Allí estudió jurisprudencia, especializándose en el derecho administrativo, derechos humanos y arbitraje. La razón, comprender cómo opera el abuso de poder, volverse mediadora e intentar solucionar esta clase de conflictos. Sin embargo, al parecer esto se pondría a prueba con el pasar de los años, cuando Coronel definió su posición política. En su juventud, Coronel llegó a trabajar en la liquidación del Banco de Descuento o en el registro de la propiedad de Guayaquil, pero no sería hasta la década de los 90 cuando llegó su primera experiencia en TV, el mundo de encantos y de túneles sin salida, como ella misma definiría 30 años después. Su debut fue como panelista en Ecuavisa, en el programa Políticamente Incorrecto, conducido en ese entonces por Humberto. Posteriormente le ofrecieron su propio programa, Ayúdame María José, en el que Coronel atendía conflictos de violencia doméstica y convivencia barrial, algo así como Caso Cerrado. A partir de los años 2000, María Josefa Coronel empezaría a alinearse a políticos de derecha y a canales de TV con esa misma ideología. Es en este lapso de tiempo cuando llegaría a Teleamazonas. Allí condujo algunos programas junto a Carlos Larreategui, exsecretario de la Administración Pública del expresidente Sixto Durán Ballén, quien más adelante también sería conocido por haber integrado la lista de vacunados VIP durante la COVID-19. La influencia de Larreategui sobre Coronel sería notable en los futuros años, pues la encaminaría hacia la intermediación del terreno político y la ciudadanía. Y aunque después, Coronel afirmaría no tener compromisos políticos con nadie, sí que tendría un compromiso con Teleamazonas y sus jefes inmediatos, tema que abordamos anteriormente en este episodio. Adicionalmente, su paso en TV tuvo un breve receso cuando integró la nómina del Registro Civil Municipal de
de Guayaquil, en el que se mantuvo durante cierto periodo de tiempo. Tras su regreso a Teleamazonas, no solamente presentaría el noticiero, también conduciría el segmento de entrevistas de cada mañana, llamado Los Desayunos, una réplica o plagio de un programa con la misma temática, con el mismo nombre y emitido inicialmente en televisión española, allá por 1994. Vaya, qué creativos. En Los Desayunos, su nombre trascendió más que por neutralidad, por momentos algo extraños como... ¿Usted cree que un médico... Usted es médico, ¿verdad? Sí, usted es periodista. No, yo soy abogada, fíjese. Ah, qué gusto. Sí, mire. Un gusto, doctora. Para este punto de la historia, Coronel empezaba a consolidarse en la TV nacional, sin siquiera tener estudios especializados en el área de periodismo, pues literalmente su fuerte era ser entrevistadora, en donde su paciencia y temperamento serían protagonistas en ocasiones específicas. Que tenía pistolas de bala, ministro. Pistolas de bala. De goma, perdón. No, las de goma. ¿Usted está segura que son las de goma? No, yo no estoy segura, por eso le pregunto a usted. Yo soy la ciudadanía, un ciudadano que tiene derecho a preguntarle. No se altere. No, yo no me altero. A mí lo que realmente me preocupa es que a veces las autoridades, debe ser la presión que tienen en el trabajo, se olvidan del derecho que tiene la ciudadanía de preguntar. Justamente esa es una reacción cuando uno se siente acorralado. Tranquila, yo no la estoy acorralando, María Josefa. Ministro, me tengo que ir a un corte comercial. Por supuesto. Así usted se tranquiliza y podemos avanzar con la entrevista. Me tranquiliza inmensamente tener al ministro del Interior en las instalaciones de Teleamazonas. En Teleamazonas, Coronel llegó a ostentar el cargo de gerente regional y durante su estancia en el canal, al igual que sus colegas, se mostró como aunque curiosamente admitió que votó por el líder de ese movimiento allá por 2007. Los años pasaban y a finales de 2017, la abogada tuvo que darse un respiro de la TV por graves problemas de salud. De este modo, la entrevistadora se alejaría de los medios y del debate político durante al menos 2 años y medio. Para ese entonces ya era 2021, el correísmo había sido neutralizado y Guillermo Lasso llegó a Carondelet. Un 13 de septiembre, la abogada María Josefa Coronel era designada como directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, cuota del gobierno de Lasso, quizás. Al asumir el cargo, Coronel recalcó que su principal acción sería regresarle a los jueces su dignidad y separar de la corte a quien no sea un juez probo que actúe con transparencia e independencia. Asimismo, resaltaba verificar la transparencia de los sorteos de causas judiciales. En dicho cargo, se mantendría durante 1 año y 4 meses, un periodo en el que entraría en contacto con 2 de los principales involucrados del caso Purga. El primero, Pablo Muentes. En los pasillos de la corte, empezaría a escuchar un secreto a voces. El legislador del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, tenía intereses particulares en la justicia. Muentes fue coordinador ejecutivo de Participación Ciudadana en el municipio de Guayaquil durante la administración social cristiana entre 2014 y 2020. Posteriormente fue asambleísta alterno de la social cristiana Soledad Diab para el periodo 2021-2025, pero se principalizó en la curul cuando Diab se postuló para la concejalía de Guayaquil en 2022. Además, fue parte de la asamblea disuelta cuando Guillermo Lasso decretó la cruzada y no fue reelecto ni de broma. Para este momento de la historia, Muentes había trascendido principalmente por haber demandado a periodistas que lo citaban en actividades inusuales. En cuestión de semanas empezaron a surgir los primeros roces entre Coronel y Muentes por razones aún difíciles de precisar, siendo Muentes quien llevaría este conflicto hasta la red social Twitter, conocida ahora como X. Estas acciones fueron desarrolladas por Muentes durante su tiempo como asambleísta. Según Coronel, ella era una especie de obstáculo para el ex legislador, pero a la luz de los hechos esto es inverificable. Quizá simplemente no estaban alineados a objetivos o intereses en común. Diciendo que pobrecita ella había sido víctima del Pablo Muentes y que todo el mundo lo sabía gracias a ellas. Doctora, por favor dejemos el cinismo, porque yo todavía tengo los correos de los compañeros y los mensajes en los que ellos me hacen saber a mí que usted se iba a meter a sus despachos a m***arlos si no hacían lo que usted o sus amigos querían, y que los cambiaba y que les abría sumarios o que los perseguía por sumarios ya iniciados. Y nadie me lo contó, yo misma lo vi, cómo usted ejercía influencias en disciplinario.
Yo lo presencié. Mientras los tweets de Muentes contra Coronel continuaban, ella se había aproximado con gente cercana al líder histórico del PSC, Jaime Nebot, advirtiendo sobre el inusual y extraño comportamiento de su coideario Muentes. No obstante, aparentemente el mensaje nunca llegó, pues el propio Nebot negó cualquier tipo de advertencia de parte de María Josefa Coronel, dejando abiertas solo dos posibilidades: o Nebot dice la verdad, sea porque a alguien en el PSC no le convenía que Nebot se entere, o porque no tomaron en serio a Coronel, o simplemente siempre lo supieron y optaron por ignorar la situación. Mientras las rencillas continuaban, al Consejo de la Judicatura en Guayas llegaba una nueva abogada. Se trataba de una alumna de María Josefa Coronel, Fabiola Gallardo, una joven de carácter reservado. Ambas aparecen en fotografías de la institución. Su relación cercana con Coronel habría facilitado a Gallardo comprender cómo funcionaban las cosas en dicha institución. No obstante, en algún momento ella habría cruzado camino con Pablo Muentes, y a partir de ese instante empezaría una historia paralela que introduciría a la joven funcionaria en toda una estructura criminal. Para enero de 2023, Coronel anunciaba su renuncia al cargo de directora del Consejo de la Judicatura del Guayas. Su gestión se puede resumir en la siguiente frase: un presupuesto incompleto se traduce en una gestión incompleta. Y es que para 2023 había solicitado 16 millones de dólares, pero la matriz le asignó solamente 1.5 millones. Cualquiera pensaría que luego de una experiencia así, no volvería a ocupar un cargo público, pero en mayo de 2023 fue nombrada como cónsul ecuatoriana en Miami, Estados Unidos. ¿Por qué Guillermo Lasso tomó esa decisión cuando estaba a las puertas de dejar el poder? ¿Los vínculos con Teleamazonas y Sebastián Corral tienen algo que ver? O, aún más importante, ¿Coronel estaba apta para dicho cargo? Son preguntas que serán respondidas en los próximos meses, eso es seguro. Lo curioso de toda esta historia es que tras la salida de Coronel, empezaron a suscitarse las acciones que desencadenaron en el caso Purga, empezando por Muentes, quien logró aliarse con Fabiola Gallardo, la alumna de Coronel, valiéndose de su cercanía para beneficiarse con un fallo judicial que le permitió a él y a su esposa obtener una indemnización de 3.9 millones de dólares del Banco del Pacífico, aparentemente utilizando recibos falsificados y adulterados. Pero ¿cómo carajo? Un poco de contexto. Un día, Pablo Muentes y su esposa adquirieron un préstamo de $314,800 otorgados por el banco a esta pareja y a la empresa familiar Finchi en 1998 para comprar una camaronera. Sin embargo, nunca pagaron dicho préstamo y para eludir su responsabilidad, el matrimonio interpuso una acción de habeas data y pretendieron justificar su presunto pago de las referidas deudas con la utilización de notas de crédito aparentemente falsas o adulteradas, bajo la intención de que el banco reconozca la cancelación de la deuda. En un giro digno de los Óscares, el matrimonio no solo que se salió con la suya al no cancelar la deuda, sino que el juez dispuso al banco pagar 3.9 millones de dólares por los daños causados a Muentes y su esposa. Vaya, el ejemplo más claro de viveza criolla en la historia de Latinoamérica, seguramente. Fin del contexto. Es en este punto cuando el rol protagónico lo toma Fabiola Gallardo Ramía, jueza de la Sala Especializada de lo Penal, alumna de María Josefa Coronel, enfocada en Derecho Penal, quien logró escalar hasta el cargo de presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas entre enero de 2022 a enero de 2024. La cosa empieza a volverse turbia cuando al revisar los registros nos encontramos con el nombre de su analista de comunicación, Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis, cercana, muy cercana al Leandro Norero, y que se incorporó a esa dependencia supuestamente desde el 1 de octubre de 2023, pero sus conexiones son de larga data. Según Fiscalía, Gallardo ganó las elecciones para presidencia en la Corte Provincial gracias al trabajo de la publicista Mayra Salazar. ¿Y quién financiaba a Salazar? Pues el ex legislador Pablo Muentes. Ahora, ¿cómo operaba este trío? Pues Gallardo habría intervenido en varias decisiones judiciales
provinciales. Por ejemplo, en una acción de protección con medida cautelar presentada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en contra de la empresa pública Metropolitana de Obras Públicas de Quito por un contrato. En primera instancia, una jueza falló en contra del Cuerpo de Ingenieros, pero en la apelación los jueces provinciales, entre ellos Fabiola Gallardo, fallaron a su favor. El pago por esta sentencia habría sido la remodelación del piso del Salón de la Presidencia de la Corte Provincial del Guayas, y esta remodelación habría sido coordinada por Mayra Salazar. Ustedes saben, viveza criolla. En otro caso, Gallardo habría accedido a cambiar a uno de los jueces del caso Banco del Pacífico después de que ese juez no accediera a colaborar. Pero todo esto queda eclipsado ante sus aparentes gestiones para contactar a alias Fito antes de su escape con el fin de obtener un beneficio económico a cambio de su fallo, porque ella era parte del tribunal que conoció la apelación del SNAI cuando fue trasladado a La Roca. Pero aún hay más. Cuando Gallardo asumió como presidenta de la Corte, el sueldo de Mayra Salazar fue asumido completamente por el exlegislador Pablo Muentes. La relacionista pública aprendió cómo funcionaban los sorteos de jueces, por ejemplo, para favorecer a los intereses de sus jefes, en este caso, a Leandro Norero y su familia y sus operadores. Mayra Salazar actuaba como operadora y su trabajo era manipular a los funcionarios de la Corte Provincial del Guayas para favorecer a intereses de la estructura criminal, liderada por Muentes, Gallardo y Johan Marfetán, otro de los implicados del caso, quienes integraban la cúpula de esa estructura. Salazar incluso manejaba un troll center para defender a Muentes y a Gallardo. Pero aún hay más, pues según Fiscalía, fue ella quien manejó las campañas para la presidencia de la Corte Provincial para Fabiola Gallardo y para el actual presidente Hugo González. Presento mi renuncia al cargo de presidente para que no se diga que tengo un interés de este cargo influenciar o hacer alguna cosa. Ahora, la instrucción fiscal durará 90 días y es totalmente probable que más información salga a la luz, de modo que solo es cuestión de tiempo para que los nexos de más políticos ligados al sigan apareciendo. Al cierre de esta historia queda un enigma más, pues si María Josefa Coronel estuvo más de un año al frente del Consejo de la Judicatura, ¿cómo fue posible que nunca haya indagado o acudido con sus superiores al sospechar de estas irregularidades y conductas extrañas que se iban tramando a sus espaldas, encabezadas en un inicio Pablo Muentes y después por su propia ex alumna? Así que tras revelarse todo este entramado, surge la pregunta: ¿María Josefa Coronel guardó silencio ante estos actos de presunta corrupción por temor a represalias? ¿O acaso esa misma información que escuchaba en los pasillos podría perjudicar a figuras políticas de la derecha nacional? Y lamentablemente también tengo que decir que, al contrario de lo que alguna vez fue para muchas mujeres, ya usted no es un modelo a seguir. Al contrario, con su proceder ha demostrado que la honrosa profesión de abogados, al igual que muchos otros, le quedó grande.